Puede ser que algunos tengan conocimientos, ¿no?, de la parte eléctrica, u otros también no, recién estamos iniciando, ¿no? Entonces, para esto he preparado el tema de magnitudes eléctricas. La electricidad existe, pero nosotros no lo vemos. Solamente los efectos. Pero tiene una explicación, ¿no? Que prácticamente toda materia es conductora de la electricidad, ¿no? Nosotros sabemos que se divide en partículas, moléculas, átomos, y estos tienen su estructura, ¿no? Protones, electrones. Entonces, el movimiento de esas cargas eléctricas negativas se denomina electricidad, según la física, digamos, ¿no? Entonces, la electricidad es una forma de energía, producto del movimiento de electrones, ¿no? Pero para que haya movimiento de electrones o desplazamiento de cargas, se necesitan medios, ¿no? Es decir, nosotros podemos tener generación de electricidad por diferentes medios, y la que más utilizamos es las centrales hidroeléctricas, es decir, la fuerza primaria del agua convertida a electricidad. Y la electricidad se manifiesta en sus efectos, básicamente electromagnéticos, caloríficos o luminosos. Ejemplo, ¿no? ¿Cuál vendría a ser el efecto electromagnético? Es decir, el desplazamiento de la corriente eléctrica a través de conductores por unos magnetos, ¿no? ¿Qué son magnetos? Arrollamientos de alambre sobre núcleos de hierro específicamente. En otras palabras, los motores. Los motores funcionan por cambios de la corriente eléctrica a electromagnética. Entonces, todo producto de la electricidad manifestado en movimiento eléctrico de agua, una cocina eléctrica, ¿no? Entonces, la electricidad, al pasar por esos elementos, es transformado en calor al 100%, ¿no? Que es, nosotros lo damos beneficio. De igual manera, la electricidad se transforma a través de las lámparas, ¿no?, en iluminación artificial. Entonces, no se olviden que la electricidad existe producto del movimiento de electrones, ¿no?, impulsados por generadores, específicamente en este caso, movidos por una fuerza primaria, que es el agua, ¿no? Entonces, por eso nosotros le denominamos central hidroeléctrica. Y hay otros tipos también, ¿no?, de fuentes de generación de electricidad. Entonces, en esta imagen observamos los electrones puestos en movimiento, eso se llama circulación de corriente, producto de una fuerza electromotriz o denominada tensión, ¿no?, que generalmente nosotros por uso lo conocemos como voltaje. Pero más adelante vamos a ver en específico las magnitudes eléctricas. Entonces, haciendo un resumen, la electricidad existe y se manifiesta, ¿no?, a través de receptores, tanto electromagnéticos, caloríficos o luminosos. Entonces, aquí entramos ya a la parte técnica de las magnitudes básicas, ¿no?, de la electricidad. Las magnitudes básicas, como vemos, son tres: la tensión eléctrica o fuerza electromotriz, la corriente eléctrica o intensidad de corriente, y la resistencia eléctrica.
¿Qué es la tensión? La tensión es la fuerza que impulsa a los electrones, ¿no?, que están en neutro, a tener movimiento dentro de la estructura atómica, ¿no? Y generalmente la unidad de medida de la tensión o fuerza electromotriz es el voltio. Nosotros utilizamos en nuestras viviendas un voltaje, puede ser de 380 voltios o de 220 voltios. ¿Y por qué puede ser? Porque así está especificado en el Código Nacional de Electricidad, que debemos trabajar esas dos tensiones, que se denomina baja tensión, 380 o 220 voltios, ¿no? Entonces, eso va a depender de los tipos de edificación, ¿ya? Entonces, no se olviden la tensión eléctrica. Producto de esa fuerza, hace el movimiento de electrones, ¿no? Por eso se denomina corriente eléctrica o intensidad de corriente. ¿Y qué viene a ser? La cantidad de electrones puestas en movimiento a través de un elemento conductor en un determinado tiempo, ¿ya? La unidad de corriente es el amperio. En este caso, técnicamente ampere, ¿no? O más conocido como amperio. Entonces ya tenemos dos unidades relacionadas a nuestro conocimiento, ¿no? El voltaje y el amperaje, comúnmente así lo trabajamos, ¿no? Pero técnicamente se refiere a la magnitud, tensión eléctrica o intensidad de corriente. Hay tipos de corriente, ¿no? Generalmente hay infinidad de tipos de corriente, pero lo que más utilizamos nosotros es la corriente alterna, ¿no? La corriente alterna proviene de unos generadores o alternadores que están en constante movimiento, producto de una fuerza primaria, ¿no? Como en este caso habían mencionado, las caídas de agua. Por estar en constante movimiento, mientras haya caída de agua, entonces no nos puede faltar la corriente alterna o la energía eléctrica alterna, ¿ya? Porque no lo acumulamos. En cambio, hay otro tipo de corriente que se denomina corriente continua, que sí, por otros procedimientos, específicamente químicos, se acumulan. Caso de las baterías, ¿no? ¿Qué hacen las baterías? Bajo procedimientos químicos, acumulan la energía. Y de ahí nosotros vamos extrayendo según necesidades. Entonces, esto no sería posible cuando se necesite grandes cantidades de corriente, porque es imposible tener grandes almacenamientos, ¿no? Depósitos de corriente. Entonces, lo más usual que nosotros trabajamos en las edificaciones se denomina corriente alterna, ¿ya? Entonces, esa es la que vamos a trabajar. Ahora, de nada nos serviría tener una fuerza electromotriz o una tensión o un voltaje, como quieran llamarlos, ¿no? Que obligue a las cargas eléctricas a ponerse en movimiento, ¿no? Lo que lo denominamos corriente o intensidad de corriente. De nada nos serviría si no tuviéramos nosotros una oposición que haga la transformación de dicha energía eléctrica. Y esa oposición, como su nombre lo indica, se denomina resistencia eléctrica, ¿ya? Entonces, prácticamente estos tres magnitudes eléctricas se utilizan en los circuitos eléctricos que vamos a ver más adelante. Entonces, la unidad de medida de la resistencia eléctrica viene a ser el ohm, u ohmio que lo denominan, ¿ya? Ahora, nosotros, bajo estos principios físicos, vemos que todos los cuerpos que ocupan el espacio son conductores de la electricidad, pero gradualmente, unos más que otros. Por eso se clasifican
en buenos, en semi y malos conductores. En el campo de la electricidad, nosotros utilizamos, miren, los buenos y los malos conductores. Ustedes dirán, si son mal conductor, ¿para qué lo vamos a utilizar, no? Pero como vamos a ver, sí, porque si no existieran los malos conductores, no tendríamos beneficio de la electricidad, en algunos casos. Los semiconductores no utilizamos, porque los semiconductores se utilizan en el campo de la electrónica, ¿ya? Entonces no entramos a esa parte. Entonces vamos a trabajar nosotros con buenos y con malos conductores. Entonces, cuando transportamos la energía eléctrica de un lugar a otro, necesitamos que sea un buen conductor, ¿ya? Y los conductores van a depender, los buenos conductores van a depender del tipo de material. El mejor conductor, todos los metales prácticamente son conductores, ¿no? Pero están considerados que el mejor conductor es la plata. Tiene una resistividad de 0,0169 ohmios, milímetro cuadrado, metro, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto? Que en una longitud de 1 metro y de 1 milímetro cuadrado se ha obtenido esta resistividad en la plata. Luego le sigue, miren, el cobre, 0,0175. Entonces, por el costo, está restringido usar plata, solamente en algunos puntos, digamos, ¿no? Caso de los interruptores, los contactos, ¿no? Los contactos, ya hablemos de interruptores de calidad, pues, ¿no? Los contactos son de plata. Por eso algunos dicen, se pegaron los platinos, ¿no? El caso de los, por decir, de las termas, las planchas, etcétera. Porque los contactos, vemos que la plata es el mejor conductor. Pero por el costo, se utiliza el inmediato, que es el cobre, ¿no? Y luego el aluminio, en casos específicos, redes de alta tensión por el peso, que es menor al cobre, pero tiene mayor oposición, ¿no? Como las redes de alta tensión tienen más voltaje, más fuerza, no interesa mucho la oposición. Y el más resistivo es el micrón, cerca de la unidad. Entonces tenemos, en los circuitos eléctricos, tenemos cobre, es decir, un buen conductor para trasladar la corriente eléctrica o la energía eléctrica de un lugar a otro, ¿no? Con la mínima oposición. Y tenemos al nicrón, un opositor de la corriente. Por eso que en los circuitos, digamos, de transformación calorífica, llamemos cocina eléctrica, terma, radiadores de calor, etcétera, ¿no? Necesitamos más los conductores. ¿Por qué? Porque se van a oponer al paso de la corriente eléctrica. Y al oponerse al paso de la corriente eléctrica, van a generar calor. Y ese calor lo necesitamos nosotros, ¿no? Por ejemplo, en la terma, para calentar el agua, la cocina eléctrica, para la cocción de los alimentos, ¿no? Y así. Entonces, miren, ¿se dan cuenta? Que en los circuitos eléctricos necesitamos buenos, pero también malos conductores. Porque si no hubiera el nicrón, no tuviéramos efectos caloríficos. Solamente tuviéramos efectos electromagnéticos. Porque los receptores electromagnéticos, llámese los motores, sí están hechos con cobre, ¿no? Entonces ya tenemos dos tipos de receptores. Los electromagnéticos, cobre, y los caloríficos, ¿no? O resistivos denominados en nicrón. Antes se utilizaba barras de carbón para los calentadores instantáneos de agua, ¿no? Ahora se utilizan alambres de este material, ¿no? Níquel cromo. Entonces estamos viendo, digamos, que la oposición de los conductores es bueno, ¿no? Para obtener beneficios de la electricidad, en este caso energía calorífica. Y las lámparas, ¿no?
están en base justamente a la transmisión de temperatura para convertirse en luz, ¿no? Eso lo vamos a ver ya en el tema de lámparas, ¿no? Ahora, la resistencia eléctrica de los conductores, además del material, va a depender de la longitud, ¿no? En forma directa. Y en forma inversa de la sección. Entonces, un conductor, mientras más longitud tenga, va a tener más oposición. Y mientras mayor sección tenga, menor va a haber la oposición. ¿Ya? Entonces, esta fórmula se utiliza para determinar la resistencia eléctrica de los conductores. ¿Ya? Entonces, la resistencia varía en forma directa a la longitud y en forma inversa a la sección del conductor. ¿Ya? Entonces, no se olviden que la resistencia eléctrica de los conductores se da en ohmios. Cualquier pregunta lo van a hacer al chat cuando finalicemos esta parte de la explicación, ¿ya? Sí, estamos trabajando por partes. Miren, entonces, ya en este caso, cuando nosotros hacemos diseños, estamos viendo que la longitud va a tener oposición a la circulación de corriente, ¿no? Y nosotros no queremos oposición para trasladar la corriente o la energía eléctrica de un lugar a otro. No queremos oposición, pero siempre se va a dar, ¿no? Propio del material, ya en este caso del cobre, ¿no? Porque no hay otro mejor conductor, que no tendríamos que hacer uso de la plata, ¿no? Pero es imposible por los costos. Por lo tanto, el Código Nacional de Electricidad, miren en la sección 050-102, nos da una tolerancia de caída de tensión. ¿Caída de tensión qué significa? Que por la distancia, esa fuerza electromotriz no va a llegar a su destino con la misma efectividad, ¿no? Es decir, nosotros empezamos una carrera, 100 metros, muy bien, pero a ver, 1 kilómetro, no va a ser igual. Entonces, siempre hay tolerancias y esto está reglamentado. En este caso, el Código Nacional de Electricidad en la sección 050-102, caída de tensiones. Entonces, las caídas de tensiones están por tramos. ¿Tramos qué significa? De un lugar a otro, ¿no? Tenemos, por ejemplo, en una edificación, la acometida. ¿Qué es la acometida? Viene a ser el ingreso de la energía eléctrica a partir de la red de distribuidor, ¿no? De la empresa que distribuye la energía eléctrica. Entonces tenemos el empalme, el punto de entrega, hasta el contador de energía, ¿no? Entonces, esta parte se denomina acometida y está establecido que el máximo de caída de tensión, según la norma técnica, en este caso de conexiones de baja tensión, es 1% máximo en este tramo de acometida. ¿Ya? 1% máximo. Si ustedes ya ingresan a esa norma específica de conexiones, es en ciudades. Pero si son, digamos, ya poblados alejados a la ciudad, la caída de tensión es un rango mayor, ¿no? Pero en este caso estamos hablando ya de caídas de tensión, lo más usual, 1% máximo, ¿ya? Entonces, esto se encarga a la empresa ya, ¿ya? Es responsabilidad de la empresa darnos su distribución de energía eléctrica con un máximo de 1% de caída de tensión. Ejemplo, la tensión que nosotros utilizamos, según establecido en el código, es 220 voltios. ¿Cuánto es el 1% de 220 voltios? ¿No? Entonces esperemos que no nos va a llegar, digamos, los 220 voltios. Hay que tener en cuenta ese 1%, ¿no? Para que el voltaje al contador de energía llegue.
Pero si sobrepasa de ese 1%, entonces la responsabilidad es del distribuidor o del concesionario, digamos, ¿no? Que nos da la energía eléctrica. Entonces es responsabilidad de ellos ya. ¿Ya? El 1% máximo de caída de tensión. En cuanto ya el otro tramo, es decir, del contador de energía eléctrica hasta el interior, ¿no? Es decir, al interior de la edificación, donde se encuentra el tablero de distribución, es 2.5% como máximo. ¿Ya? Esta parte se denomina alimentador. Es el tramo que une el contador de energía o medidor que está en el exterior de la vivienda hasta el tablero de distribución que está en el interior de la vivienda. 2.5% máximo de caída de tensión. Y el otro tramo son los circuitos derivados, el alumbrado, los tomacorrientes, los circuitos de fuerza, ¿no? Entonces también está permitido 2.5% como máximo, pero entre los dos debe sumar 4%. ¿Ya? Entonces, ¿qué quiere decir? Por ejemplo, yo proyecto mi alimentador para 1.5%. Entonces, para que dé 4, digamos, tendría que ser la diferencia, ¿no? En los circuitos derivados. Entonces, entre los dos tramos, no debe sumado los dos tramos, no debe superar el 4%. ¿Ya? En este caso, como ejemplo, del medidor al tramo del tablero, generalmente se está trabajando aprovechando el máximo, que es 2.5%, ¿no? Entonces, para no superar el 4%, los circuitos derivados se quedan con una caída de tensión de 1.5. Entonces, ahí estamos cumpliendo, ¿no? 2.5 en el alimentador al tablero y 1.5 los circuitos derivados, da como 4%, como indica la tolerancia en esta regla del Código Nacional de Electricidad. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos una fórmula para determinar el porcentaje de caída de tensión. Esta fórmula la vamos a trabajar más adelante. ¿Ya? Cuando hagamos nosotros, en la próxima semana, los cálculos. Justamente este tema es nosotros ir ambientándonos ya, digamos, al tema para hacer los futuros cálculos, ¿no? Entonces, podemos utilizar esta fórmula de caída de tensión cuando diseñemos nuestros circuitos. ¿Ya? Entonces, específicamente ahí lo vamos a describir, ¿no? En detalle. Ahora, hay otra magnitud que es muy importante también, es el trabajo que realiza la energía eléctrica. Este trabajo se denomina potencia eléctrica, ¿no? Se identifica con la letra P y su unidad de medida de la potencia eléctrica es el vatio. Más común lo conocen como watt, ¿no? ¿Para qué? Para que la B no se confunda con la de voltio, ¿no? Entonces, W, watts. James Watt, ¿no? Físicos alemanes que hicieron experimentos con la electricidad, ¿no? Igual que Simon Ohm, James Watt, ¿no? Digamos así. Entonces, las unidades de potencia es el vatio. Y también en todas las unidades hay múltiplos y submúltiplos. En algunos casos se utilizan más los múltiplos que los submúltiplos. En este caso estamos utilizando los múltiplos, ¿no? Los kilovatios, los megavatios, ¿no? Generalmente los receptores o artefactos, según el tipo, viene especificada su potencia, ¿no? Algunos vienen especificados en vatios y otro en kilovatios. Específicamente, los receptores de la electricidad caloríficos, ¿no? Llámese una terma, por ejemplo, una cocina eléctrica.
En cambio, los electromagnéticos, que son los motores, la potencia viene especificado en HP, caballo de fuerza, ¿no? Si hacemos la conversión de caballo de fuerza a energía eléctrica, un HP es igual a 746 vatios, ¿no? Entonces, los motores generalmente su potencia, o sea, su trabajo que van a realizar, se da en caballos de fuerza, ¿no? Y los receptores resistivos o caloríficos se da en vatios o en kilovatios. Es lo que generalmente se utiliza, ¿no? Potencia. Entonces, acá nosotros estamos observando, en el caso de los receptores electromagnéticos, que hay que medir la eficiencia, ¿no? Los motores. ¿Eficiencia qué significa? Que toda la cantidad de energía eléctrica que absorbe este aparato no es transformado en energía mecánica. O sea, la energía eléctrica total no es transformada en energía mecánica. Siempre hay pérdida de energía que se denomina efecto Joule. El efecto Joule viene a ser el calentamiento de los conductores propio del movimiento de cargas eléctricas, ¿no? Entonces, estas fórmulas, más adelante también lo vamos en los cálculos a utilizar, ¿ya? Entonces, por ahora no lo estamos tratando en detalle porque esto lo vamos a necesitar en las fórmulas para los cálculos. Y también, digamos, la energía es un gasto, ¿no? Un consumo. Entonces, acá hay una fórmula, energía es igual a potencia por tiempo. Es decir, para determinar el gasto de energía, ¿no? Producto del uso en horas de los artefactos. Muy bien, entonces finalizado este tema voy a revisar el chat. Tenemos una pregunta o también lo pueden hacer a través del micrófono, ¿ya? A ver. Acá está muy bien. ¿En dónde se utiliza la corriente continua? Ya, muy bien. La corriente continua, como se extrae de depósitos, ¿no? De acumuladores, como ejemplo la batería, se utiliza casos restringidos. Por ejemplo, ¿dónde utilizamos las baterías? Utilizamos en los vehículos, digamos, ¿no? Que necesitan una corriente para el arranque, algo específico, ¿no? Entonces, la corriente continua se utiliza en casos específicos donde se requiera pocas cantidades de energía, ¿no? Por ejemplo, en las lámparas de emergencia, ¿no? Están instaladas, por decir, en las escaleras, los pasadizos, conectadas perennemente a un tomacorriente. Entonces, cuando hay energía eléctrica, esas baterías o esos acumuladores se van cargando hasta un límite, ¿no? Y cuando ya queda desabastecido energía eléctrica del servicio público, entran a trabajar las baterías, pero por un periodo de tiempo determinado, ¿no? Y una potencia de la carga, en este caso que son las lámparas, bajas, ¿ya? Entonces la corriente continua se utiliza específico, como en este caso las lámparas de emergencia, ¿no? Entonces ahí se utilizaría corriente continua para sustituir brevemente, digamos, por pequeños lapsos de tiempo y potencias menores a la energía eléctrica que tenemos normal del abastecimiento de la República, que es corriente alterna. Entonces ahí utilizaríamos, ¿no? Corriente continua. Casos específicos nada más, ¿no? El ejemplo viene a ser las lámparas de emergencia, ¿no? Que se utilizan en los edificios públicos.
Muy bien, otra pregunta, vemos que ya no hay en el chat, de repente lo pueden hacer por el micrófono. Profesor, se dijo que la próxima clase vamos a tocar el tema de cálculo. No sé si podría ir compartiéndonos algunas plantillas de cálculo para ir revisándola para la próxima clase. Los cálculos que lo voy a explicar van a ser las fórmulas, ¿no? Y finalmente ya prácticamente en la tercera sesión, les voy a enseñar a utilizar las plantillas en Excel, que digamos, ¿no? Entonces no podría enviarles anticipado porque tendrías que explicarles de qué manera se va sustituyendo las fórmulas a esa hoja de cálculo. Entonces inicialmente nosotros vamos a trabajar las fórmulas que hemos visto anteriormente, ¿no? Porque en la hoja de cálculo ya se muestran resultados, pero producto de una serie de fórmulas. Sí, así sería. Muy bien, entonces ahora vamos a pasar al tema de circuitos eléctricos, ¿ya? Entonces no olvidarse las magnitudes eléctricas básicas son tensión, intensidad, resistencia y potencia, ¿ya? Sobre esas 4 magnitudes vamos a trabajar nuestros cálculos en las próximas sesiones de clase. Por eso les decía, ¿tienen alguna pregunta, alguna duda antes de pasar a otro tema para ver lo anterior, ¿no? Pero hemos visto que el chat había una sola pregunta nada más. Muy bien, entonces pasamos a circuitos eléctricos, ¿ya? Miren, para que la electricidad tenga un propósito, es necesario varios elementos. De nada nos sirve tener un generador, ¿no? O una acometida de energía en una edificación si no tenemos un circuito eléctrico. Primero que el circuito eléctrico, ¿no? Está formado o compuesto básicamente por estos elementos, ya nunca olvidarse. El generador, o algunos le denominan fuente de alimentación, ¿no? En una edificación vendría a ser el punto de acometida, porque nosotros no vamos a generar electricidad, digamos, para la vivienda, ¿no? Sería ya casos específicos de contar como apoyo cuando no haya, digamos, fluido de la red pública, ¿no? Por ejemplo, un hospital no puede quedarse sin fluido, tendría que tener su propio generador, ¿no? Un centro educativo y así casos. Pero suponiendo que sea una vivienda, no va a necesitar un generador, digamos, ¿no? Para sustituir el fluido de la red pública. En una oficina, sí, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay casos. Entonces, no se olviden, se le denomina fuente de alimentación. Es la llegada de energía eléctrica. Es como tener, por decir, el balón de gas. ¿Ya? Si lo vemos así, el balón de gas, ahí lo tenemos, listo. De nada nos serviría tener el balón de gas si yo no tengo mi cocina, por lógica, ¿no? Entonces necesitamos un receptor de la energía eléctrica, ¿no? Y nosotros hemos mencionado básicamente 2 receptores, electromagnéticos y caloríficos o resistivos que lo denominamos, ¿no? Entonces, ese va a ser el elemento que va a dar la transformación de energía eléctrica en otra forma de energía, ¿no? Por ejemplo, en este caso una lámpara, ¿no? Por efecto calorífico o incandescente es transformada en luz, ¿ya? Pero para hacer llegar
la energía de un lugar a otro, se necesitan los conductores, ¿no? Los conductores. No es vía o medio de ondas hertzianas, como las transmisiones de radio, ¿no? A través del espectro electromagnético, ¿no? Necesitamos nosotros elementos que transporten la energía de un lugar a otro, como son los conductores, ¿ya? Y básico también, para tener el control de dicho circuito, el interruptor, ¿no? Que me permite a voluntad controlar esa energía eléctrica, ¿ya? Entonces, acá vemos en forma pictórica el generador, los conductores, el receptor y el interruptor, ¿no? Y acá ya lo vemos en representación esquemática, digamos, ¿no? El generador, esta onda sinusoidal significa generador de corriente alterna. U significa tensión, ¿no? Es el que va a proporcionar la fuerza para que los electrones, a través de este material conductor que es el cobre, puedan desplazarse y llegar hasta el receptor. Pero en este caso ya no se denomina receptor, se denomina resistencia en el circuito básico, ¿ya? Entonces tenemos generador, conductores, resistencia e interruptor para tener el control del circuito, ¿ya? Entonces no olvidarse el circuito eléctrico básico. ¿Y cuál es la función del circuito eléctrico básico? Circuito viene a ser recorrido que hace la corriente eléctrica para producir un efecto. Entonces, si es una lámpara, la transformación de energía eléctrica será energía luminosa. Si es un motor, será la transformación de energía eléctrica en energía electromecánica, ¿no? Será una, por decir, una terma, ¿no? Será la transformación de energía eléctrica en energía calorífica, ¿ya? Entonces, simplemente es cambios, ¿no? Transformaciones. Entonces, no se olviden el circuito eléctrico básico, que sobre esto va a girar nosotros, nuestro diseño de los circuitos que necesita una edificación. Según la norma técnica que hemos estado viendo anteriormente, la M010, ¿no? En el artículo 8, nos indica que toda edificación debe contar con circuitos derivados, ¿no? Denominados de alumbrado, lógico, ¿no? Ya llega la noche, el crepúsculo, la noche, entonces se va la iluminación natural, necesitamos la iluminación artificial, ¿no? Entonces necesitamos ya un circuito denominado alumbrado. Tenemos que realizar diversas actividades, ¿no? Por ejemplo, en la cocina, moler los alimentos. Si es un taller, ¿no? Utilizar algunas máquinas, herramientas, ¿no? Para modificar ciertos materiales. Entonces necesitamos la energía eléctrica, pero justamente lo tomamos de este circuito denominado toma corrientes, ¿no? Oficinas, etc. Y también tenemos los circuitos de fuerza y circuitos de cargas especiales. Cuando trabajamos nosotros viviendas, generalmente lo denominamos circuitos de fuerza. ¿Y a qué se denominan circuitos de fuerza? Son artefactos, ¿no? Que por su potencia, que lo vamos a ver en cuanto está considerado, ya que ya no deben estar en los circuitos de toma corriente, sino que deben estar independientes, porque el circuito de toma corrientes puede abastecer a varios artefactos a la vez, pequeños artefactos, ¿ya? En el Código Nacional de Electricidad nos va a indicar las potencias máximas que pueden instalarse artefactos en los tomacorrientes, y aquellos que ya no tendrían que estar en circuitos derivados independientes,
Entonces, eso se denominan circuitos de fuerza.